profe, sí, lo escucho. Bueno, listo, perfecto. Joselina tiene, creo que, problemas con el audio. Bueno, entonces vamos a dar inicio al primer ejercicio. ¿Sí? Profe, ¿me escuchás? Entonces ya todo... Sí, te escucho. ¿Puedes habilitar la función para grabar? No sé dónde... Para grabar de seguridad. No sé dónde es... grabar. Ya. Ya creo que está activada. Bueno, y además me está grabando. Bueno, entonces vamos a empezar, porque si no, no tenemos cuándo terminar eso. Entonces, aquí tenemos la pantalla del ejercicio, ¿sí? Entonces, el ejercicio dice, en cada uno de los mapas geológicos adjuntos, superficie topográfica horizontal, calcular si es posible. Vamos a calcular si es posible. Hay algunos ejercicios donde no se puede. La dirección, que es el mismo rumbo, y aquí dan un ejemplo. La dirección va de norte, 90 grados al oeste, norte 90 grados al oeste, y también de norte 90 grados hacia el este. Además de la dirección, vamos a calcular el sentido del buzamiento. El sentido del buzamiento o la dirección del buzamiento. Va de 0 a 360 grados. Y también el buzamiento. Recordemos que el buzamiento va de 0 a 90 grados. Y vamos a calcular esos tres elementos. ¿Cuáles elementos geológicos podemos tener? Podemos tener capas o estratos, podemos tener discordancias, podemos tener fallas, podemos tener ejes de pliegues, ¿sí? Entonces, la figura 18.6. Esa es la figura 18.6. Aquí hay una leyenda de los diferentes elementos que aparecen, las tramas. Entonces vemos que está la roca caliza, está la arena, conglomerado, arcillas y basalto. Y además los contactos. En este caso tenemos dos tipos de contactos. Tenemos el contacto discordante, que son líneas gruesas, ¿sí? Discontinuas. Y también tenemos el contacto concordante, que son líneas más suaves, de menor longitud y no son tan gruesas. También hay otro tipo de contacto que es contacto mecanizado, que es en el caso de las fallas. En este caso tenemos una falla de desgarre, también se denomina falla de rumbo, ¿sí? Son fallas, para los estructurales son fallas con desplazamiento en la horizontal. También tenemos fallas inversas, ¿sí? Esta es la simbología de fallas inversas. Tenemos unos triangulitos rellenos, ¿sí? Esos triangulitos me indican el bloque colgante, siempre van a indicar el bloque colgante, ¿sí? O el bloque también techo. Entonces siempre esos triángulos me indican el bloque techo. Y por otro lado tenemos un pliegue sinclinal, ¿sí? Pliegue sinclinal. La trama son dos flechas. Son dos flechas que están convergiendo, ¿no? Hacia otra línea, esa línea es el eje del pliegue, ¿sí? Y aquí tenemos la escala. Entonces vamos a empezar con un ejercicio más sencillo, que es el primero. Les voy a explicar dos ejercicios, ¿sí? Dos ejercicios y ustedes tienen que hacer el resto.
Entonces, en el primer ejercicio lo voy a poner un poco más cerca. Entonces, aquí tenemos un mapa geológico, ¿sí? Un mapa geológico siempre va a tener mi norte. Todo me están escuchando, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, perfectamente. ¿Carlos? Sí, Andrés, y te observo algo que se ve más clarito en la imagen que vos mostrás que la que tenemos nosotros. No sé por qué. Ah, bueno, eso es bueno, que se vea mejor. No, Es clarito, no sí. tengo explicación, pero bueno. Entonces, aquí tenemos un mapa geológico, ¿no? Sí, aquí tenemos un mapa geológico y ¿cuántas capas observan? ¿Cuántas capas se ven? 3. 3. Mauricio dice 3. Bueno, ¿quién más habla? Yani, ¿cuántas capas? Sí, 3. Ya tenemos a Jocelyn. Jocelina. ¿Jocelina está? Como que creo que Jocelina todavía no puede entrar. Tenemos a Andrea, tenemos a Carlos, Daniel, Gabriel, Mauricio. Jocelina. ¿Jocelina me escucha? Jocelina. Yo veo 3. Bueno, pero me escucha bien, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos 3 capas, ¿no? Tenemos nuestro norte y tenemos un dato estructural. Ese dato estructural, ¿qué representa? ¿Qué me puede decir? Dato estructural, ¿qué me puede representar? La Nehemías. dirección. Capas. ¿Pero qué tipo de estructura geológica puede ser? Y la dirección del usamiento. Ajá, pero bueno, ya dieron varias ideas, pero geológicamente, ¿qué estructura geológica? Estratificación, puede ser una estratificación, puede ser una foliación, puede ser un eje, un pliegue, ¿qué puede ser? Estratos. Estratificación, ¿no? Bueno, todos recuerdan que es estratificación, ¿no? Entonces tenemos un dato de estratificación. Recordemos que cuando es un triángulo, el que aparece aquí, cuando aparece un triángulo, ¿qué representa? El usamiento. Sí, pero ¿el buzamiento de qué? Andrea. El buzamiento de la Patricia. capa. El buzamiento de, pero acá, o sea, en este caso parece una línea, ¿sí? Pero si yo pongo un triángulo acá, ¿qué representaría? Geológicamente. Daniel. ¿O alguien? Mauricio. Aló. No me acuerdo, profe, si aparece un triángulo, qué podría ser? Bueno, entonces les voy a comentar. Esto me indica estratificación, y cuando hablamos de estratificación hablamos de rocas sedimentarias o algunas rocas metamórficas de muy bajo grado que han experimentado poca deformación.
¿sí? Pero en el caso en que yo tenga un triángulo acá, ¿sí? Un triángulo perpendicular a esta línea que me da la dirección, en ese caso yo tengo, también es un buzamiento, pero ese buzamiento representa la foliación, ¿sí? Y recordemos que la foliación es para rocas metamórficas, ¿sí? Es una estructura que identifica una roca metamórfica, que es característica de una roca metamórfica. O a veces tenemos o triángulos cuando está relleno, cuando el triángulo está relleno, es una foliación que se llama foliación magmática para rocas ígneas. Entonces hay que tener en cuenta esos tres tipos de tramas para poder identificar qué tipo de dato estructural es el que representa, si es para rocas sedimentarias, ígneas o metamórficas. Entonces, en este caso, cuando siempre aparece así es para rocas sedimentarias. exactamente, cuando aquí tenemos una línea, esta línea, como ya algunos lo dijeron, representa la dirección, ¿sí? de esos estratos. Y esta línea que es perpendicular representa mi buzamiento, ¿sí? Y este número que me indica, este 45 que me indica. El buzamiento. El buzamiento, exactamente. Listo. Entonces ya tenemos que tener eso muy claro al ver esto. Estos símbolos se utilizan en mapas. Más adelante vamos a ver cortes. En cortes nunca vamos a ver un símbolo de esto, solamente para los mapas. Entonces que quede eso bien claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar la idea del ejercicio es hacer una tabla, ¿sí? La idea de este ejercicio es hacer una tabla con 4 columnas. En la primera columna va a ir la dirección. En la segunda columna el sentido de buzamiento. En la tercera el buzamiento y en la última el elemento geológico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, la dirección sería hacia dónde. Miro la línea de dirección con respecto a quién, con respecto a mi norte, ¿sí? Al norte, claro. Esa línea de dirección, ¿qué ángulo forma con mi norte? Esa línea de dirección, ¿qué ángulo forma con mi norte? 0 grados. 0. Todos de acuerdo, listo. Entonces, ¿cómo sería la dirección? En este caso, la dirección va a ser norte, ¿sí? Va hacia el norte. Porque no podemos colocar norte 0 grados, ¿no? En vez de colocar norte 0 grados, colocamos simplemente norte, ¿de acuerdo? Listo, entonces la dirección va simplemente a la letra N. ¿Listo? Ahora, vamos con el sentido de buzamiento. Recordemos ese concepto de sentido de buzamiento. El sentido de buzamiento tiene que ver con el rumbo del buzamiento, ¿sí? O sea, tengo que mirar esta línea, la línea de buzamiento. ¿Qué ángulo forma esa línea con respecto a mi norte? Recordemos que los estratos usan hacia el lado izquierdo del mapa, hacia el oeste. Están usando los estratos. 270 grados. Muy bien, 270 grados. Recordemos que al inicio del ejercicio nos dicen que el sentido del buzamiento va de 0 a 360 grados. ¿Sí? 0 a 360 grados. Algunos los pesan con letras, pero bueno, vamos a acomodarnos a lo que nos dice el ejercicio. Entonces, si va de 0 a 360 grados, ¿qué ángulo forma esta línea con respecto al norte? Entonces, recordemos que se mira en sentido horario, ¿sí? Entonces, aquí en mi norte va a ser 0 y empiezo a contar. 180 hasta mi sentido de buzamiento, ¿sí? Entonces
Entonces aquí, imaginemos que la línea de dirección es el norte. Entonces aquí es 0 y empiezo a contar en sentido horario. Aquí 90, aquí 180, más 45, perdón, más 90, da 270. Si observan, les pregunto, ¿observan el puntero del mouse? Sí, sí. Veo que cuesta, pero se ve. Sí, se ve. Si observan el puntero, ¿no? Hola, hola, ¿observan el puntero? Sí, se ve. Sí, Andrés. Ah, ok, gracias Mauricio. Bueno, entonces, este es mi norte, ¿sí? Mi norte es 0. Siempre cuento en sentido horario, ¿sí? Desde aquí a aquí hay 180, ¿sí? Más 90, hasta aquí llega 270, ¿sí? 270. Entonces, en la segunda columna ponemos 270 grados, simplemente así, 270 grados. En la tercera columna, ¿qué iría? La tercera es la más fácil, la del buzamiento, ¿qué iría? 45 grados. 45 grados, muy bien. Listo, muy bien. Ahora, el elemento geológico, ¿qué sería? El elemento geológico puede ser un volumen o un plano. En este caso, ¿cuál sería el elemento geológico? ¿Quién me puede decir? Rocas sedimentarias. Va por ahí, sí, va por ahí, pero más, sí son rocas sedimentarias, pero más específico, un término más ajustado a mapas. Un plano geológico es. Andrea me dice un plano, yo también va por ahí, pero no me han dado la palabra clave. Que la hice el mismo ejercicio. Una capa. Una capa o estrato, ¿sí? Que en O este un corte caso geológico. sería el... No, sería una capa, ¿sí? Una capa, ¿sí? Y esas capas tienen estratificación, ¿sí? Entonces también pueden poner la estratificación, también se podría hacer. Y se sobreentiende este contacto, ¿cuál sería? Ese contacto, ¿qué sería? Un contacto concordante, discordante o mecánico. Concordante. Recordemos ese concepto. Muy bien, recordemos ese concepto concordante, que hay una relación de paralelismo entre las capas, ¿sí? Entonces, en este caso, todas las capas van a tener ese mismo dato estructural, van a tener un buzamiento de 45 grados, una dirección hacia el norte. No solamente capa, sino también esta capa, las tres capas. ¿Listo? Entonces, no es necesario hallar los datos para esta capa y para esta capa. Simplemente colocan entre paréntesis los nombres de cada capa, ¿no? En este caso, esta sería la primera, sería calizas, sí, lo saco un poquito más porque es difícil diferenciar la trama, debido al libro. Parece que son calizas. Calizas, tenemos los punticos son conglomerados y tenemos este blanquito que es arenas, ¿sí? Entonces, entre paréntesis, o sea, colocan estratificación o capas, y entre paréntesis van a colocar las tres tipologías, los tres tipos de roca. ¿Listo? ¿Entendido? Este es un caso sencillo. Ahora vamos para un caso más complejo.
Vamos con el 6. Este ya es más complejo. Los demás sí tienen que pensar un poco más y resolverlos. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Hay alguien más que se conectó? El 6 es una falla, puede ser. Dime. No, El 6 se trata de una falla, puede ser. ya te respondo, Bueno, vamos a avanzar un poco más rápido porque ya vamos a las 4 terminamos. Entonces, vamos para el 6, ¿sí? Vamos para el 6. En el 6 observamos Un pliegue. esta línea. Esta línea me indica un ¿qué? ¿Alguien lo oye por ahí? Un Un pliegue pliegue. disciplinar. Un pliegue, ¿sí? Y estas líneas, como las líneas están convergiendo, me indican un sinclinal. Si las líneas divergen, estas flechitas van para el otro lado, ¿sí? Van contrarias, sería un anticlinal, ¿sí? Entonces, en un sinclinal, recordemos el concepto de sinclinal. Es una estructura geológica, tectónica, en la cual en el núcleo, las capas que están en el núcleo son más jóvenes, ¿sí? Entonces, es como una cubetica, ¿sí? Como una depresión. Eso es un sinclinal, ¿sí? Y esta línea me indica el eje del pliegue, o sea, la línea de máxima curvatura de ese pliegue. Entonces hay que imaginarse más o menos la estructura en 3 dimensiones para poder entender el ejercicio. Entonces recordemos que aquí tenemos una superficie plana horizontal, una superficie topográfica horizontal. Ok, entonces tenemos dos, ¿cómo se llaman los lados o las partes de un pliegue? Un pliegue está dividido por 2 partes. ¿Yani? ¿Cómo se llaman las partes de un pliegue? Esta es una parte y esta es la otra parte de ese pliegue. Ay. ¿Cómo se llama? ¿Yani? ¿Hola, Yani? ¿Quién me puede decir, Luz? ¿Cómo se llaman esas partes de ese pliegue? Este es el eje del pliegue, que también se llama charnela. Recordemos que también se llama charnela, ¿sí? Pero que no está conformado por una charnela, sino está conformado por 2 ¿qué? Patricia, Daniel, ¿quién me puede decir la respuesta? No sé, profe, Carlos, dígalo usted. Mauricio. Ni idea. Recordemos que tanto un sinclinal como un anticlinal está conformado por flancos, los 2 flancos. Cada pliegue tiene 2 flancos, ¿no? Entonces, en este caso voy a llamar a este flanco el flanco norte y a este flanco el flanco sur. ¿Listo? Entonces vemos que hay cierta simetría entre las capas del flanco norte y las capas del flanco sur. Hay una simetría. Se van repitiendo. Esta capa blanca, que es la de arenas, se repite nuevamente acá. Estos conglomerados nuevamente se repiten acá. Entonces hay cierta simetría, ¿sí?
Recordemos que hay dos tipos de pliegues, los pliegues simétricos y los pliegues asimétricos. En el caso de un pliegue simétrico, el eje de charnela o el eje del pliegue es una línea horizontal, es decir, no tiene inmersión, no tiene una inclinación, ¿sí? Es una línea totalmente. Las capas en un mapa se van a ver simétricas a un lado y al otro del eje del pliegue. En el caso de un pliegue asimétrico, los pliegues asimétricos, el eje de charnela tiene una inclinación, esa inclinación se llama inmersión, es decir, es como si la línea se hundiera en la tierra, ¿sí? Entonces, en un mapa, esos ejes van a tener una terminación, van a terminar, ¿sí? Pero en este caso, bueno, por lo que vemos es un eje simétrico, ¿sí? Entonces, a ambos lados vemos que aquí tenemos un dato de 45 grados, un dato de estratificación de 45 grados y al otro lado también tenemos 45 grados. Como los contactos son concordantes, en todas las capas se sobreentienden que estas capas también van a tener ese dato estructural de 45 grados de cruzamiento. Y similarmente para las capas del flanco norte, esas capas van a tener este mismo dato estructural porque los contactos son concordantes, ¿sí? Si los contactos fueran discordantes, no tendrían el mismo dato estructural. Listo. Pero vemos que los buzamientos son contrarios. Este buzamiento esto buza hacia el norte, el de los flancos del sur. Y este buzamiento buza hacia el sur, en los flancos en el flanco del norte. ¿Sí? Entonces, en este caso, primero que todo, ¿qué elementos tenemos? Tenemos el eje del pliegue, ¿sí? Y tenemos las capas. Básicamente son los dos elementos que tenemos. Entonces, empecemos con el flanco norte, ¿sí? Las capas del flanco norte. Entonces, la dirección, ¿cuál va a ser? Tengo aquí línea, ¿sí? Esta línea la voy a proyectar. Esta línea la proyecto. Es necesario que impriman el ejercicio para que lo puedan hacer, ¿no? Anterior, que no necesitaba imprimir. Entonces, proyecto esta línea de dirección y, como ustedes ya saben, lo mismo con respecto al norte, ¿sí? Con respecto al norte. ¿Sí? Entonces, en este caso, el ángulo que forma esa línea con mi norte va a ser norte 60 grados este, ¿sí? Norte 60 grados hacia el este. Norte 60 grados hacia el este. Mejor. Andrés, ¿ese dato vos lo sacás por un transportador? Medimos el ángulo que forma la dirección con el norte. Entonces aquí podemos ver, es el mismo ejercicio 6 y vamos a ver cómo se mide ese ángulo. Entonces aquí tenemos, esto sería mi dirección, ¿sí? Sería mi dirección, yo proyecto y aquí tengo mi norte.
esta línea donde aparece. Bueno, ahí me salió una línea extraña. Bueno, entonces aquí tenemos mi dirección y mi norte. Entonces, el dato de dirección sería norte, siempre tomemos con respecto al norte, 60 grados, bueno, yo ya medí ese ángulo, me dio 60 grados, es este ángulo, ¿no? Va a ser aquí. Este ángulo, 60 grados, ¿sí? Y va hacia dónde? Hacia el este, ¿sí? Entonces el dato sería norte 60 grados hacia el este, ¿listo? Ahora, sentido de usamiento. Voy a borrar esto. Entonces, el sentido de usamiento. Usamiento también serían 60 grados, entonces. Usamiento, no, ya vamos para allá, tranquilo, ya. Vamos con el sentido de usamiento, ¿sí? En el sentido de usamiento, recordemos que es esta línea, ¿no? Entonces, esta línea me marca el sentido de usamiento. Y nuevamente, con respecto al norte, ¿sí? Entonces, pero el sentido de usamiento se mide en sentido horario. Entonces, mido el ángulo que hay desde el norte Serían 135 entonces, profe. hasta acá. Sería de acá a acá hay 180, ¿no? 180 más 90, 270 y más este ángulo sería 150. No, perdón. Perdón, del flanco norte sería 315, desde el norte, todo eso. sería hasta De 180. sería de acá hasta acá. Desde acá hasta acá. ¿Sí? 150 me dijo. 150, exactamente 150. ¿Listo? Entonces sería 150. ¿Listo? Con respecto a eso. Estaba mirando con respecto al otro y no, eres con respecto a la... Nuevamente. Aquí tengo mi norte. Aquí tengo, perdón, aquí tengo el sentido de usamiento y aquí tengo mi norte. Y va a ser el ángulo que forma desde acá hasta acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces sería 90 más 60. 150. 150. ¿Sí? Listo. Ahora, después del sentido de buzamiento, vamos con el buzamiento. ¿Cuánto sería el buzamiento? ¿Cuánto sería el buzamiento? 45, sur, 45 este, no. Ese es más fácil, ¿no? 45. Listo. Entonces ya tenemos que para las capas del flanco norte, la dirección es norte 60 grados este, el sentido de buzamiento es 150 y el buzamiento es 45 y el elemento geológico
le voy a poner capas del flanco norte. Y entre paréntesis voy a colocar las litologías, voy a identificar las litologías, todas las 4 litologías. Y hacemos lo mismo para ahora las capas del flanco sur, ¿sí? Entonces rápidamente lo vamos a hacer. Entonces primero calculamos la dirección. Esta es mi línea de dirección respecto a mi norte, ¿sí? ¿Sí? Es este ángulo. ¿Qué cuánto daría? Si el de acá dio, el de arriba dio 60 hacia el este cuánto daría? 240. Ah, no. Ese 60 igual. 60 también, miren. Son líneas paralelas. La dirección de las capas de abajo y la dirección de las capas de arriba marcan 2 líneas que son paralelas, ¿sí? Entonces, por ende, van a tener la misma dirección. Entonces va a ser norte, 60 grados hacia el este, también va a ser, ¿listo? Pero el sentido de usamiento cambia, porque el sentido de usamiento me lo cambia, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el sentido de usamiento? Aquí tengo mi línea y aquí tengo mi norte. Voy a dejar una línea curva. Entonces va a ser el ángulo que forma del norte, siempre en sentido horario. O sea que serían 180 más 60. Ah, no. Ya miramos 3 de acá, ¿sí? Acá 330, ¿no? El usamiento. hasta acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿Mauricio cuánto dijo? ¿Yanina cuánto dijo? Yo digo 330. No. A ver. Este ángulo de aquí 180, más 90, 270, y más este poquitico. Bueno, El total es 360 menos 60, hay que hacer 300. no, tampoco. 315. Porque no. 310. No. A ver quién da más. 310. Aquí se forma un ángulo de 60, ¿sí? Aquí hay un ángulo de 60. O sea, por ende este también es un ángulo de 60. Entonces, A la mitad tenemos 180, 270. 70, este pásalo. ángulo sería de 30. Este ángulo sería de 30. ¿Sí? 300 sería. Y por ende, este ángulo, esta línea con respecto a la horizontal sería de 60 también. O sea, sería 300. 330. 330. Sí. Sí, 330. 330, no sé. 330. Está bien, entonces. Bueno, para los que no le quedaron claro, lo miden, ¿no? Ahora, el buzamiento, ¿cuál sería el buzamiento? 330. No. ¿Cuál sería el buzamiento?
45 grados. 45 grados. Sí, igual que la capa, las capas de arriba, ¿no? 45 grados. 45. 5, listo. Entonces llegamos. Norte 60 grados hacia el este, sentido de bosamiento 330 y bosamiento 45 grados. Esa es capa, el elemento geológico sería capa del flanco sur y, bueno, entre paréntesis van todas las capas. Y por último vamos a determinar la orientación del eje de Chanela, que es el eje que observamos aquí, ¿sí? Este es una línea, no como los anteriores que están, pero con una línea también se hace lo mismo. Entonces, básicamente, primero empezamos con el rumbo, ¿sí? Básicamente el ángulo que forma acá. Hacer aquí una curva. Este ángulo, ¿sí? El ángulo. Y fíjense que es paralelo a los contactos y a la dirección de las capas. Entonces, por ende, Tiene ¿cuál 60 va a ser grados. la dirección? También 60 grados. Ese ángulo va a ser de 60. Entonces, ¿cómo va a ser la dirección? ¿Quién me puede decir la dirección? Norte 60 grados este. Perfecto, muy bien. Norte 60 grados hacia el este. Ahora, el sentido de buzamiento. El sentido de buzamiento. Entonces, para el caso del sentido de buzamiento, como es una línea horizontal, no tiene inclinación. Y recordemos que el sentido de buzamiento es hacia dónde inclina un plano o una línea. ¿Sí? Recordemos eso. El sentido de buzamiento es hacia dónde va. No sé, o sea, en el caso de líneas horizontales no hay inclinación, entonces no se sabe si esa línea incline para el norte, para el sur, no tiene ninguna inclinación. Entonces, por ende, en ese caso no colocamos nada, simplemente colocamos una línea para indicar que no se puede indeterminar. Y para el caso del buzamiento, ¿cuánto sería el buzamiento? 240. Mauricio dice 40. ¿Quién más? Nehemías, ¿qué comenta? ¿Qué preguntaste, Andrés? La pregunta es el buzamiento de la línea, del eje del pliegue, que en este caso, bueno, también se llama el plunge. Recordemos ese concepto de plunge. Daniel, Andrea, Patricia. Es un eje, no creo que tenga buzamiento. Daniel dice que no tiene buzamiento. ¿Quién dice? Patricia, Carlos. ¿Quién más comenta? ¿Quién? Andrea. Yo creo que no tiene orientación. Sí, es una línea horizontal. Es una línea horizontal porque es un pliegue simétrico. Claro, el antisimétrico sí tiene, esta no tiene. Una línea horizontal, ¿qué buzamiento tendría? Cero. Cero grados. Muy bien. ¿Sí? 0 grados. Entonces esa línea no tiene inclinación, 0 grados. O sea, tiene buzamiento. El buzamiento es 0 grados. ¿Listo? Y por último, el elemento geológico sería eje del pliegue. Eje del pliegue. Entonces hallamos 3. Hallamos para las capas del flanco norte
para las capas de flanco sur y para el eje del pliegue. Esos son los 3 elementos. Y así lo hacen para los demás ejercicios, ¿sí? Te voy a quitar aquí. El 4 podríamos ver. No, ya tenemos que dar por terminado, ¿sí? A las 5 hay que cerrar y bueno, no podemos seguir. Con esos 2 ejercicios yo creo que ya al menos tienen una idea y pueden avanzar, pueden enfrentarse a los ejercicios y bueno, cualquier cosa me pueden preguntar por la plataforma de Classroom, ahí yo les responderé sus inquietudes. Y la idea es que lo intenten, ¿no? Que lo intenten y que les van a presentar dificultades, pero bueno, pregúntenme. Entonces no sé qué preguntas, sugerencias o ¿cómo les pareció? Es la primera. Resolver. A ver, empecemos por Mauricio. Mauricio, ¿qué comenta? El 4. Y no tenemos ningún ángulo. Sí, porque en el 4 tenés una capa, tenés esa que intruye, que es vertical, y después tenés Una otra capa vertical. horizontal. Claro. Ajá, sí, por eso en ese caso, pues el bustamiento sería, en la capa vertical sería 90 grados. 90 grados, rumbo Claro. 0, y en el otro sería al revés. Ajá, bueno, ya ustedes ya conocen eso. Enfrentan el problema y me preguntan. Y sugerencias, no sé, Carlos. Bueno, también, bueno, buena observación. Les agradezco que le compartan a los chicos que no pudieron ingresar a la videoconferencia y para que puedan resolver también ellos. ¿Alguna sugerencia? No sé qué tal les pareció el Yo tengo audio. una pregunta, profe. Sí, dime. En el ejercicio 3, que tengo invertido, ¿se le sumaban los 180 o se le restaban 180? En el caso de buzamiento invertido, eso es un buzamiento invertido, ¿no? Es lo mismo. O sea, tienen que hacer lo mismo que para un buzamiento normal. El mismo procedimiento, pero en este caso no es para acá, no es, o sea, el sentido de buzamiento no es hacia el sur, sino el buzamiento es hacia el norte. Y bueno, ¿qué es eso de buzamiento invertido? Recordemos que hay unas capas que están invertidas. Es decir, que el techo está... Claro, y el muro están cambiados. El muro está arriba, sí. O sea, lo común, lo normal es que el techo esté arriba y el muro esté abajo. Pero en geología hay casos donde el techo está abajo y el muro está arriba. Entonces ahí hablamos de capas invertidas y también hablamos de buzamiento invertido. Pero es lo mismo. O sea, no se dejen confundir por eso. Tienen que hallar lo mismo. La dirección es esta dirección que se marca acá. El sentido de buzamiento es este de acá. Y este es el buzamiento. Pero es importante entender ese concepto de buzamiento invertido, que lo explica más arriba en el libro. Bueno, otra ya me están echando aquí. Entonces, la última pregunta, o sugerencia. Carlos, ¿quería hablar? No, te iba a preguntar eso, la invertida que se da en los pliegues. Sí, eso se da en pliegues. Generalmente este buzamiento invertido se da en pliegues. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Andrea, Yani. Gabriel, Daniel, bueno. Nos vemos, Entonces profe. yo creo que... ¿Cómo? Nos vemos, profe. Bueno, hasta aquí vamos por terminado la clase. Cualquier inquietud, sugerencia para mejorar, la idea es ir mejorando las videoconferencias.
mejorar la calidad, ¿sí? No, lo otro es el contenido, ¿no? Bueno, el contenido ya me corresponde a mí. Muchas gracias por su atención y bueno, estaremos en contacto. Entonces lean bastante y me informan cualquier cosa. Bueno. Saludos y que estén bien. Cuídense. Chao, chao, chicos. Gracias. Saludos, chicos. Chao, chicos. Gracias, Andrés. Y en la próxima, Andrés, vemos cómo activás para que podamos grabar. Ah, ok, sí, sí, bueno, muy bien, muy buena observación para poder mejorar ese aspecto, para que los que no puedan asistir. Porque acá apretamos el botón y dice que el anfitrión tiene que autorizar, entonces, bueno, eso Ya, pero grabaron. Pues. Por eso. Dale. Tú sí la grabaste, Nehemia la grabó. Bueno, Buenísimo. chicos, hasta luego. Gracias, Andrés. Chao. Gracias. Listo.